Saludos, estimados participantes. Mi nombre es Juan José Paredes y el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo periodo académico con referencia a lo que es la cátedra de Derecho Administrativo Especial. Esta es una materia bastante bonita, esta es una materia en la cual vamos a ahondar un poco más de lo que ya hemos visto de lo que es el derecho administrativo en centrándonos más en lo que es los derechos de los administrados, qué es un administrado, cuál es la relación jurídica que existe entre la administración y los administrados y cuál es el deber de la administración jurídica con respecto a lo que es el estado de bienestar, la prestación de servicios públicos y la prestación de determinadas áreas o el cumplimiento de determinados deberes de la administración. Esta es una materia que está dividida en cuatro bloques, en cuatro unidades temáticas y cuatro actividades diferentes, cada una de un carácter sumativo. De igual manera me presento, les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva eh, cátedra, en este nuevo periodo académico y este nuevo inicio de año. Y que las notas, que seguramente van a ser altas, se extiendan a otras materias y que se mantengan durante el curso del año. Sin nada más que acotar, entramos a hablar de lo que es el primer tema. El primer tema es el régimen jurídico de los administrados con relación a la administración pública. Este tema vamos a abarcar distintos conceptos como lo que es la condición de administrado, lo que es la nacionalidad, la ciudadanía, el registro civil. Vamos a ver también lo que es eh, algunas prestaciones de servicios básicas como lo es la salud y lo que es la educación por parte del Estado para los administrados y qué régimen aplica, si es únicamente el Estado quien tiene la potestad de prestar el servicio público de salud y educación o que si por el contrario también existe un régimen mixto en el cual también sujetos de derecho privado pueden dictar o pueden prestar ese servicio público y bajo qué contexto. Sin nada más que acotar, empecemos. El régimen jurídico de los administrados es un régimen jurídico bastante especial. Tenemos que recordar cuál es el sentido, cuál es la filosofía del derecho administrativo. Y es que el derecho administrativo viene a regular no solo el actuar de la administración, sino también el actuar de la administración con respecto a los administrados. ¿Qué cosas tiene que hacer la administración? ¿Qué cosas no puede hacer la administración? ¿Cómo debería actuar la administración? ¿Por medio de qué tipo de actos debería actuar la administración? Y cómo influye todas estas actuaciones y todos aquellos actos de la administración con respecto a las personas que viven en un entorno concreto. También estas personas que viven en un entorno concreto o un estado concreto, pues dependen. No todos tienen la misma capacidad jurídica, o no todas tienen el mismo tratamiento, o no todas tienen los mismos derechos frente a la ley. El primer punto que vamos a analizar el día de hoy es la clasificación de las personas. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, tenemos personas naturales y personas jurídicas. De acuerdo con el artículo 15 del Código Civil, todos los individuos de la especie humana de acuerdo con el artículo 15 del Código Civil, las personas pueden ser naturales o jurídicas. De acuerdo con el artículo 16 del Código Civil, todo individuo perteneciente a la especie humana es una persona natural. Y de acuerdo al artículo 19 del Código Civil, pues existe una serie de clasificaciones de las personas jurídicas. Por ejemplo, el Estado y las entidades jurídicas que lo conforman, es decir, los estados y los municipios, la iglesia, tenemos las universidades, tenemos las asociaciones o las corporaciones, ¿no? Existe un cúmulo. El día de hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que son las personas naturales, es decir, el artículo 16 del Código Civil. Y es que toda persona que nace, inclusive aquellas personas que no nacen vivas, pueden ser sujetos de derecho. Y en este caso los hace titulares de derechos, pero también los hace responsables frente a otras personas y en este caso frente al Estado. No obstante, estos derechos que son inherentes a una persona pueden tener distintos rangos o distintas naturalezas. Inclusive hay personas que a pesar de que tienen su carácter de persona natural, a pesar de toda su dignidad, no pueden aspirar a tener determinados derechos porque son dados por otros conceptos jurídicos. El primero de ellos, y lo primero que vamos a analizar, es la nacionalidad.
La nacionalidad está regulada en el artículo 32 de la Constitución y siguientes, los cuales no solo me definen lo que es un nacional, sino que también me señala formas en las cuales se puede adoptar la nacionalidad venezolana. Es importante decir que de acuerdo con distintos autores, uno de ellos, Wilkin Lica, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de realmente derechos de los ciudadanos o de los nacionales. Porque si bien, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, me señala distintos tipos de derechos, por ejemplo, la libertad de culto, tenemos los derechos políticos, tenemos el derecho al libre tránsito. Realmente todos estos derechos pueden ser garantizados o solamente pueden ser hacerse valer en un contexto estatal del Estado para con sus ciudadanos, de la administración para con sus administrados. Por ejemplo, tenemos el caso de las fronteras y el caso de la movilidad entre fronteras. Por ejemplo, tenemos una persona que nace en un determinado territorio y quiere irse a otro país. Por ejemplo, si es venezolano, tendrá una serie de limitantes o no podrá aspirar a determinados derechos si se va a otro territorio, por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo Perú o por ejemplo Chile, lugares en los cuales piden visa para poder entrar. Entonces, a pesar de que existe el derecho humano al libre tránsito, a la libre movilidad, estos derechos no son del todo universales, porque son derechos que el Estado únicamente puede garantizar dentro de su contexto de frontera, dentro de su espacio en el cual ejerce su jurisdicción, ¿no? Es por ello que es importante tener claro los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. Nacionalidad es aquel vínculo que une a una persona, en concreto a un individuo, y lo pasa de ser individuo y lo hace nacional de un estado. Esta nacionalidad puede surgir por distintos aspectos y es aquí donde entra el artículo 32 y siguientes de la Constitución Nacional. El artículo 32 señala que un nacional es toda persona que haya nacido en el territorio nacional o que sea hijo de padres venezolanos. Pero también existen otros mecanismos. Por ejemplo, una persona que se naturaliza venezolana, una persona que es hijo del naturalizado venezolano, una persona que a pesar de que es hijo de extranjeros nació en el territorio nacional. ¿No? O una persona que ha vivido toda su vida en el territorio nacional o que ha vivido anterior a una determinada edad. Por ejemplo, la Constitución me señala de que el hijo de los venezolanos, de extranjeros, nacido en un territorio extranjero o que haya vivido en Venezuela, tendrá que nacionalizarse antes de los 18 o 21 años. Sin embargo, a pesar de que la misma Constitución me señala una serie de términos o lapsos para protocolizar mi situación nacional o de extranjero, lo cierto es que cumpliéndose una serie de requisitos, por ejemplo, habiendo vivido demostrablemente en el territorio nacional durante 5 años o más, se puede solicitar la ciudadanía venezolana por residencia. Estos son aspectos de la nacionalidad. Ser nacional de un estado te brinda muchísimos derechos, derechos a los servicios públicos, derechos a transitar dentro del territorio nacional, derechos civiles básicos, por ejemplo, adquirir o vender bienes, ¿no? Son derechos propios de los nacionales, pero estos derechos también están limitados de otro tipo de derechos que son dados únicamente a los ciudadanos. Dentro de estos derechos tenemos lo que es el derecho de ciudadanía, o sea, la ciudadanía no es un derecho. Tenemos lo que es la ciudadanía. La ciudadanía es una situación en la cual se le entrega a la persona un carácter especial y es un cumplido una vez una serie de requisitos, por ejemplo, la mayoría de edad, no tener ninguna interdicción, no tener ninguna inhabilitación política, se pueden ejercer tipos de derechos. Por ejemplo, una vez que una persona cumple 30 años en Venezuela, puede aspirar al cargo de presidente. Una vez que se cumplen 18 años, se puede votar. Pero estos derechos de carácter político no se pueden aspirar o no se pueden optar en caso de que el ciudadano no posea una inhabilitación o posea una interdicción. El concepto de ciudadanía se encuentra regulado en el artículo 39 de la Constitución Nacional, el cual señala que los venezolanos y venezolanas que no están sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a la interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en la Constitución ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares y de derechos y deberes políticos de acuerdo con la Constitución. Como se puede observar,
de este contenido del artículo 39 constitucional, la ciudadanía viene a establecer un concepto más político, dar una implicación política, social al individuo nacional de un Estado. Volvemos. Todas las personas tienen derechos, pero estos derechos pueden ser garantizados en mayor o menor medida en la condición de que estos sean nacionales o no de un Estado. Si no son nacionales, podrán tener derechos fundamentales básicos, pero esta condición de nacionalidad puede aumentar estas situaciones. Un aspecto, para darles un ejemplo, es el caso que quieran comprar. Y es que en Venezuela un extranjero no puede comprar un inmueble, ¿no? Solamente lo pueden los residentes del territorio. Y un residente pues tiene que cumplir con determinadas funciones con acuerdo con con lo establecido en la Constitución venezolana. También tenemos lo que es la ley de nacionalidad y ciudadanía, que pues me viene a regular ese tipo de situaciones, que es la residencia, cómo vamos a analizar todo lo que es los aspectos de adoptar la nacionalidad venezolana, de cómo se puede renunciar a la nacionalidad venezolana y qué sucede en aspectos posteriores. Es importante decir de que el hecho de que se pueda tener una nacionalidad no me priva, por ejemplo, de tener otra. Este es el principio de doble nacionalidad. Toda persona puede tener más de una nacionalidad. Lo que no puedes tener 15. Puede tener, lo ideal son dos nacionalidades. Eh, y también tiene el derecho a renunciar a la nacionalidad, bien sea la extranjera o bien sea la venezolana. Asimismo, ningún estado le puede cortar a ningún particular el derecho de ser nacional. Sí puede, por medio de una sentencia judicial o una inhabilitación política, cortar ciertos derechos propios de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el derecho al voto en el caso del preso o el derecho a postularse en el caso de un entredicho. Pero lo que no puede es cortar la nacionalidad. Habiendo dicho esto, es importante destacar todo lo que es el sistema de registro civil en Venezuela. Y es que el registro civil es conocido como la inscripción obligatoria, continua y permanente de los hechos y actos más relevantes de la vida de las personas, como los nacimientos, los reconocimientos de la filiación, las muertes, y permite determinar la edad, la capacidad jurídica de los mismos. ¿Por qué es importante la figura o la institución del registro civil en Venezuela? Porque es por medio del registro civil que yo voy a tener no solo un registro de los nacimientos y de esta manera puedo determinar quiénes son nacionales y quiénes no son nacionales en el territorio nacional, sino que también puedo determinar, por ejemplo, la inscripción de un extranjero en el registro civil para su naturalización como venezolano. También puedo determinar la capacidad jurídica de una persona por medio de la inscripción y de esta manera puedo determinar su edad. También puedo determinar la capacidad de una persona, si tiene una capacidad jurídica, procesal, si esta capacidad es negocial, también si esta persona fue entredicha, si esta persona tiene algún tipo de inhabilitación. Todo esto por medio del registro civil. Y por medio de esta data, por medio de este sistema de registro, pues el Estado puede plantear o puede replantear sus políticas públicas. Por ejemplo, en materia electoral, tener un sistema, un registro civil actualizado y verificable, me permite enfocar o poder verificar todo lo que es los números de votantes que yo puedo tener en una determinada zona, cambiando mi estrategia electoral. También me permite verificar la capacidad jurídica o las inhabilitaciones o las interdicciones en general, todo lo que afecte la ciudadanía del individuo. Y de esta manera también puedo afrontar diferente un proceso electoral. De igual manera, el registro electoral y todas las actas que lo integran, todas las actuaciones que lo integran con respecto a la información de las personas, también me puede permitir cambiar o mejorar o puntualizar determinadas políticas públicas. Por ejemplo, de acuerdo con la normativa del registro civil, los datos de nacimientos de, por ejemplo, personas, de mujeres, o por ejemplo, si en una región geográfica en particular hay más mujeres que niños, más mujeres que hombres, puedo enfocar una política de salud diferente en esa zona específica, todo gracias a los datos aportados por el registro civil. Es importante decir con respecto al registro civil en Venezuela que es un registro civil laico.